Conozco el Imperio Romano. Martes 24 de noviembre del 2020. Los grupos sociales en los que se dividían los romanos eran cuatro. Los patricios, que eran provenientes de una de las mejores familias del imperio. Los plebeyos, los libertos y los esclavos, que iban en una jerarquía. Los patricios estaban en primer lugar, después los plebeyos, que digamos procedían de familias no tan importantes como los patricios, los libertos, que eran personas que ya tenían su libertad dada, y los esclavos, que eran o pertenecían a una persona o a una familia. Grupos que al unirse formaron el pueblo romano fueron dos grupos, los latinos y los etruscos. Estos dos grupos se establecieron en el área de Roma y al juntarse se denominaron y se estructuraron como romanos. Los tres periodos en los que se divide la historia de Roma son monarquía, cuando la figura política era un rey, después la república y después el imperio. El imperio cuando se establece un emperador como gobernante de Roma. Principales actividades de los romanos, actividades económicas, se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la ganadería, la cría de ganado, la cría de animales, a la pesca y a la navegación. La navegación comercial, es decir, la navegación en la cual intercambiaban productos, etc. La moneda de Roma era el denario de plata, era el que se usaba en todo el imperio. El idioma en el cual la gente hablaba en Roma era el latín, por eso se les denomina latinos. La asamblea, cuya función era aconsejar, designar cónsules y legislar, se le denominaba senado, cuyos principales participantes eran senadores que provenían de las mejores familias de Roma, que eran obviamente patricios. Periodo romano donde se logró el control del mar Mediterráneo fue la República. Hay que recordar que el Mediterráneo fue una parte importante porque era una puerta hacia África, hacia Europa y hacia Asia. Roma logró la expansión de su imperio gracias a su organización política en las provincias y el control militar. Tenían una excelente organización en las provincias y un control militar, es decir, tenían un ejército bastante grande. El emperador conseguía el apoyo de los plebeyos dándoles comida y diversiones. Las principales diversiones eran las peleas de gladiadores en el Coliseo Romano. Y las ciudades y provincias de Roma se comunicaban a través de una extensa red de caminos, vías marítimas a través de barcos y puertos. Roma extendió su imperio en territorios de Asia, Europa y África. Tuvo presencia en estos tres continentes. Las provincias eran dirigidas por gobernantes, quienes eran designados por el emperador en turno. La amplia red de caminos, vías, puertos y veredas, etcétera, favorecía la práctica comercial, es decir, a través de él se intercambiaban productos. La libertad religiosa estaba condicionada a no atentar contra la seguridad del imperio. El denario de plata fue la moneda circulante desde el siglo I hasta el siglo III después de Cristo. Era el que se usaba en la mayoría del imperio romano. Entre las actividades de esparcimiento estaban las luchas entre gladiadores, competencias de carros y lanzamiento de disco o jabalina. Los niños jugaban a ser gladiadores y las niñas con muñecas de marfil y eran preparadas para el matrimonio desde los 7 años. Grupos sociales en que se dividían los romanos: patricios, plebeyos, libertos y esclavos.
grupos que al unirse formaron el pueblo romano, los latinos y los etruscos. Las principales actividades de los romanos, actividades económicas, la agricultura, la ganadería, la pesca y la navegación. ¿Cuáles fueron los tres periodos en los que se dividió la historia de Roma? Fueron tres: monarquía, república e imperio. La moneda y el idioma de Roma, el denario de plata y el latín. La asamblea, cuya función era aconsejar y designar cónsules, además de legislar, es decir, establecer las leyes que deberían de regir el imperio romano. El senado. Periodo romano durante el cual se logró el control del mar Mediterráneo y por ende el acceso a Europa, Asia y África. La república. ¿Qué le permitió a Roma lograr la expansión de su imperio? Su organización política en provincias y el control militar que tenía. ¿Cómo conseguía el emperador el apoyo de los plebeyos? Dándoles comida y diversiones como las luchas de gladiadores en el Coliseo romano. ¿Cómo se comunicaban las ciudades y provincias romanas durante el imperio? A través de una extensa red de caminos, vías marítimas y puertos. Roma extendió su imperio en territorios de Asia, Europa y África. Las provincias eran dirigidas por un gobernador designado por el emperador en turno. La amplia red de vías, puertos y caminos favoreció la práctica comercial, el intercambio de productos. La libertad religiosa estaba condicionada a no atentar contra la seguridad del imperio. El denario de plata fue la moneda circulante desde el siglo I hasta el siglo III después de Cristo. Entre las actividades de esparcimiento estaban las luchas entre gladiadores, competencias de carros y el lanzamiento de disco y jabalina. Los niños jugaban a ser gladiadores y las niñas con muñecas de marfil y eran preparadas para el matrimonio desde los 7 años.